Vamos a continuar adelante con la serie que iniciamos ya hace algunas semanas. Interrumpimos la semana pasada por la junta anual, pero el día de hoy la retomamos aprendiendo a distancia. Y el tema que el día de hoy les voy a compartir lo he titulado Estancado en el momento. Algunas veces a mí me gustaría tener un mejor punto de vista de la situación. Porque cuando estoy simplemente viendo lo que está frente a mí, en algunas ocasiones me pongo muy nervioso o me pongo muy ansioso. Pero la verdad es de que cuando todos nosotros es lo único que tenemos, pues podemos en algunas ocasiones sentirnos confundidos, sentirnos desesperados. Así es que imagínate tener un punto de vista desde lo alto. Un punto de vista que nos permita ver todo el panorama, que nos permita ver el desfile desde el inicio hasta el final, que nos permita ver de alguna manera nuestra vida, nuestra situación, nuestra circunstancia, nuestra historia. Seguramente si tuviéramos esa clase de visión, viviríamos vidas más tranquilas, estaríamos más confiados, porque no habría ninguna duda acerca de lo que va a suceder o está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, aunque nosotros no tenemos esa clase de visión, aunque no tenemos ese punto de vista desde lo alto, podemos gloriarnos y gozarnos que nuestro Dios lo tiene. Él tiene una perspectiva celestial. God sees our reality from a heavenly perspective. Él ve nuestra realidad desde una perspectiva desde los aires, desde los cielos. Y en realidad cuando estamos hablando el mensaje antes de las elecciones el día martes, en medio de esta pandemia, en cuando estamos pensando que a lo mejor puede haber crisis económica y tantas cosas a nuestro alrededor, es bueno saber que alguien lo está observando todo, que a alguien no se le está pasando absolutamente ningún detalle de lo que está sucediendo. Y sobre todo que puede ver, escúchame bien, ya voy a terminar el mensaje prácticamente. Al final ganamos. Otra vez, al final ganamos. Entonces tener esa clase de perspectiva nos permite descansar muchísimo. Y yo quisiera que en este momento, aunque vamos a estar viendo uno de los pasajes de la escritura más cargados de teología, que podamos simplemente buscar aplicar el mensaje de la palabra del Señor a nuestra realidad del día de hoy. Porque en estos tiempos yo no creo que nuestra prioridad deba de ser estar enfocados en convertirnos en teólogos. Creo que más bien nuestro enfoque debe de ser en convertirnos en personas que son fieles al Señor a pesar de lo que sucede. Y ciertamente vamos a encontrar en este libro de Daniel muchísimas cosas que tienen que ver con el futuro, pero vamos a aterrizar en nuestra realidad. Para ello les invito a que abran sus Biblias en Daniel capítulo 7. Este capítulo de la escritura de alguna manera nos da una perspectiva histórica de todo lo que ha de acontecer a partir de Daniel. Desde que él está vivo hasta que termina la historia de la humanidad en este mundo. Ahora es muy importante mencionar que este capítulo está en la segunda parte del libro de Daniel y que no está siguiendo la cronología de Daniel como hemos visto hasta ahorita. El rey anterior que vimos en el capítulo 6 es Darío y ahorita estamos volviendo al rey Belsasar, el rey que está en el capítulo 5. Así es de que no se confunda, porque toda esta segunda parte de Daniel habla de visiones que él tuvo, pero no necesariamente en el momento donde nos quedamos. Esta visión que él tiene, la tiene en el tiempo en el que está reinando el rey Belsasar, aquel hombre rodeado por los medopersas. Y ya en ese tiempo Dios le dio una visión a Daniel. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 1 al 3. Estamos ahí, dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante en su sueño. Y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión y en ella veía al gran mar agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente
a la otra. Ahora, lo primero que quisiera que notáramos aquí es que si no entendimos mucho de lo que acabamos de leer, no se preocupen, vamos a explicarlo. Pero lo primero que quiero que tengas presente es que esta es la primera visión que sabemos que Daniel tuvo. Hasta ahorita Daniel ha estado interpretando visiones y sueños ajenos. Esta es la primera visión que Daniel tiene personalmente. Y vamos a darnos cuenta cómo fue tan significativa para él esta visión. Hasta este punto todo era impersonal y todo tenía que ver con lo que soñaba Nabucodonosor, con lo que soñaba Belsasar, pero aquí es algo que Dios le da directamente a él. Y algo que vemos es que en esta visión que él tiene, en donde 4 bestias, 4 monstruos están saliendo de las aguas, es precisamente que las aguas para el pueblo judío representaban un lugar en donde había mucha turbulencia, mucha maldad y mucho caos. Entonces estas bestias, estos monstruos no salen o no vienen de Dios. Estos son monstruos o bestias que están al contrario, en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios. Y después los versículos que siguen nos explican que la primera bestia era como un león que tenía alas como de águila. La segunda bestia era como un oso que se estaba devorando 3 costillotas de barbacoa, de barbecue, ¿no? Barbecue ribs, ¿cómo se llama el lugar a donde nos gusta ir? De Phil's Barbecue. Imagínate un osote, ¿no? Comiéndose 3 barbecues. Y luego vemos barbecue ribs. Y luego vemos una tercera bestia que es como un leopardo que tiene 4 cabezas. 4 cabezas y tiene 4 alas como de pájaros. Entonces, si estás confundido, imagínate cómo está poniendo todo esto a Daniel. Está viendo a estas bestias tan horripilantes y tan deformes, pero no ha visto todavía la última. Se aparece la cuarta bestia, que era terrible y era muy fuerte. Y tenía 10 cuernos. Y de esos cuernos eventualmente saldría un cuerno pequeño, y este cuerno tendría ojos como de hombre y tendría la capacidad de hablar grandes cosas. Este cuerno iba a ser un bocón. Este cuerno iba a ser un manipulador. Este cuerno iba a arrastrar a las naciones para que lo sirvieran y lo adoraran. Ahora, del versículo 17, lo que sabemos es que estas 4 bestias representan 4 reinos en la historia de la humanidad. Y el primer reino, esto ya lo vimos en el capítulo 2 con la visión de Nabucodonosor. El primer reino sería el reino babilónico. El segundo reino, el imperio medo-persa. El tercer reino, el imperio griego. Y el cuarto imperio, el imperio romano. Pero ahora lo está viendo Daniel. Ahora no es la visión a Nabucodonosor. Ahora es una visión personal que tiene que ver con él. Estas bestias son reyes y reinos. These beasts are kings and kingdoms. Y creo que esto es bueno que nosotros lo consideremos, porque lo que básicamente está viendo Daniel aquí es que se están presentando reinos en contra de Dios a querer conquistar el mundo, a querer tener control sobre el mundo, a querer establecer su dominio sobre el mundo. Y las personas que iban adelante de estos reinos no eran lo mejor de lo mejor, no tenían las mejores intenciones. Nada que ver con el reino que estamos esperando, ¿cierto? Y es que en los hombres nunca se va a poder encontrar que haya una buena dirección para acercarnos a Dios. Estos reinos en realidad representan cómo el hombre ha querido tener control de la situación desde el principio hasta el final. Y el cuarto reino, aunque no vemos que Daniel dice que es el imperio romano porque estaba lejos de su realidad, la historia nos enseña que ese fue el cuarto grande imperio. Y de ese imperio eventualmente vemos que sale este pequeño cuerno que tiene gran influencia sobre todo el mundo. Entonces, ciertamente Roma no existe ahorita. El imperio romano ha quedado rezagado.
Pero podemos llamarle a ese último imperio el último imperio de la humanidad. Y ustedes y yo, que a lo mejor tenemos un poquito de acceso a la influencia que todavía tiene Roma, nos damos cuenta que ciertamente no está del todo acabado ese imperio. De ese imperio han resurgido a través de la historia de estos últimos 2000 años la idea de la república, cultura, ha salido conocimiento y se ha implementado religión. Todas estas cosas controlan a personas. Y aunque no vemos a un imperio romano fuerte y trayendo aniquilación a todos lados donde va, imperando como lo veíamos en los tiempos del Señor, de alguna manera la escatología bíblica nos hace saber que de ahí saldrá alguien que simplemente podrá manipular a las personas a su alrededor. Dice el verso 9, el verso 10. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces, esto es lo que está pasando. Daniel está mirando a estos 4 reinos venir y tomar control del mundo. Pero al mismo tiempo, él está teniendo otra visión, en la cual hay un anciano de días que tiene el completo y absoluto control de todo. Entonces, mientras los 4 reinos que él está viendo por un lado pretenden tener el control de toda la situación, pretenden guiar a las naciones y llevarlas a un supuesto buen futuro, el que verdaderamente tiene el control de todo es alguien que Daniel vio como un anciano de días. Él vio a Dios teniendo el control de toda la situación. ¿Y sabes qué? Mientras que por un lado miraba a estos reinos y reyes tener influencia sobre las naciones, el anciano de días tenía millares de personas adorándolo y sirviendo. Como lo que podría haber sucedido cuando le pasó a Elías, que estaba muy desilusionado porque pensaba que él era el único que estaba sirviendo al Señor, encerrado en una cueva, y el Señor le dice: estás muy equivocado, hay 7,000 todavía rodillas que no se postran delante de Baal. Aunque estos reinos en su gran mayoría han arrasado culturalmente, teológicamente, religiosamente, socialmente, económicamente, con todo lo que tiene que ver con el mundo, hay un rey soberano sobre todo. Y él sigue teniendo adoradores y servidores. Así es de que básicamente esta sería una de las lecciones más especiales que podemos aprender en este día y recordarnos que en medio del caos Dios tiene el control. Di conmigo: Dios tiene el control. En medio del caos más loco, Dios tiene el control. In the midst of chaos, God is in control. Él tiene el control. Y cuando vemos esta escena, podemos regocijarnos. Podemos regocijarnos porque hay miles de miles sirviéndolo a Él. Y que Él tiene el control de toda la historia. Y si Él tiene el control de toda la historia, de todos los reinos, de todo lo que ha de suceder en la historia de la humanidad, escúchame muy bien, Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tu vida. Él está sentado en su trono, reinando con autoridad. Y si tú eres uno de sus servidores, de sus adoradores, Él te tiene en sus manos. Así es de que, ¿cuál es el caos que estás enfrentando en este día? ¿Cuál es la locura que sientes que está fuera de control? ¿Cuál es la situación que te hace sentir ansioso y ponerte vulnerable frente a las tentaciones que el maligno provee para ti y a tu alrededor? Déjame asegurarte una cosa. Al final,
Dios aún se va a encargar de juzgar a todos los que iban delante de esos reinos arrastrando con las naciones. Al final, el que tiene todo el poder y toda la autoridad es nuestro Señor. Y mira la manera como Daniel lo dice en el versículo 11 y 12. Dice: yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Este pequeño cuerno que está diciendo tantas incoherencias hizo que Daniel se quedara consternado. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron. La descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. Así es de que básicamente, mientras Daniel está perturbado por el poder y la autoridad y lo feo que se ven estas bestias, Dios le hace saber: estas bestias, estos monstruos van a ser destruidos. Van a ser aniquilados. Así es de que déjame ponerlo de la siguiente manera. Esas personas que vemos en autoridad y que muchas veces nos hacen tambalear. Mira, vamos a irnos 4 años atrás. Algunos de nosotros estábamos temblando por la posibilidad de tener el presidente que ahorita teníamos. Y ya nos mirábamos en el rancho. Ya nos mirábamos de regreso. Ya decíamos: este cuate nos va a regresar, nos va a odiar. ¿Y dónde estamos? Aquí estamos todavía. ¿Qué estuvimos haciendo hace 4 años? Preocupándonos de más. Preocupándonos de más. Y la decisión que se tome este martes a la mitad del país los va a dejar vulnerables, ansiosos, preocupados. Pero ¿sabes qué? El tiempo va a pasar. ¿Y los hijos de Dios cómo van a estar? Bien, amén. Van a estar bien porque estamos bajo las alas del Altísimo. El problema es que muchas veces le damos mucho poder a esas bestias que se ven terribles a nuestro alrededor, en lugar de prestar nuestra atención para ver que el anciano del día de días, el que está desde el principio y estará hasta el fin, tiene el control de todas las cosas. Él tiene el absoluto control. Así es que mantente confiado. Remain confident. Escúchame bien, por favor. Tú y yo no podemos decidir cuándo va a llegar el dolor a nuestra vida. Pero sí podemos decidir si vamos a permitir que ese dolor nos cause pánico. No podemos evitar el dolor, no podemos evitar la aflicción, pero sí podemos evitar estar todos paniqueados. Eso sí lo podemos evitar. Y eso es algo que el Señor nos quiere enseñar en este día. Eso es algo que Dios le está enseñando a Daniel. Recuerda, el rey Belsasar habían pasado de Nabucodonosor a Belsasar, del sueño que tuvo Nabucodonosor al sueño que tuvo Belsasar, alrededor de 43 años. ¿Qué está haciendo Daniel durante todo ese tiempo? Está olvidado. Nadie se acuerda de él. Hasta que Belsasar tiene un sueño que nadie puede interpretar. Por ahí la reina se acuerda. Ahí está Daniel. Entonces Daniel, aislado, asolado, por su cuenta, extranjero, en un lugar abandonado. ¿No lo podemos imaginar paniqueado? A Daniel, presionado, ansioso. La verdad que no, porque en cuanto le dicen: Daniel, ven para acá, el rey te ocupa, él sale derechito y hace lo que tenía que hacer inmediatamente. Algunos de nosotros, después de, imagínate que nos llamaran: ¿sabes qué? Tú vas a ir como misionero a algún lugar que nunca te has imaginado. No, hombre. Si una invitación como esa te llegara a ti, quisieras prepararte con meses de anticipación, estuvieras ayunando, estuvieras orando como nunca para que se te quiten todos los traumas que traes encima de ti, para que por fin puedas ir a servir en completa libertad. Eso no pasó con Daniel. Daniel estaba listo.
a pesar de que humanamente estaba tan abandonado. Él estaba confiado. Y ahora Dios le está haciendo saber, mira Daniel, la cuestión va a estar turbia. No nada más para ti, sino para el pueblo de Israel. Se van a terminar los 70 años de exilio. Pero todavía va a haber muchos años más en donde el pueblo de Israel, mi pueblo, va a estar sufriendo, va a estar siendo perseguido, va a estar siendo herido. Pero, el anciano de días está controlando toda la situación. Y ese fue un regalo de Dios para Daniel. Versículo 13 al 14. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano vendría entre las nubes del cielo. Otras traducciones bíblicas dicen alguien como el Hijo del Hombre. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. ¿Qué está viendo aquí Daniel? Está viendo al Hijo del Hombre recibir autoridad de parte del anciano de días. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Cuántas veces Jesús no se habló de él mismo en los evangelios, refiriéndose a su misma persona como el Hijo del Hombre? Más de 80 veces. Y aquí Daniel está viendo al Hijo del Hombre recibir poder y autoridad. Y hubo muchas razones que pudieron hacer que Daniel se quedara medio sacado de onda, porque una de ellas pudiera ser como un judío monoteísta. Ver que alguien más recibía poder y autoridad era algo que seguramente lo sacó de onda. Pero no solamente eso. Daniel, como un nacionalista espiritual, como alguien que esperaba la redención de Israel, no está viendo aquí a los israelitas siendo bendecidos por el Hijo del Hombre solamente, sino está viendo a personas de toda lengua, de todo origen. Daniel no puede entender todo lo que está sucediendo. Lo único que puede ver es que el plan de Dios es mucho más grande que lo que él esperaba que Dios hiciera. ¿Cuántas veces Dios no te dice a ti lo mismo? Tú estás esperando algo y estás trabajando por algo. Y Dios te hace saber, por favor, confía en mí, espera en mí. Y voy a hacer algo mucho más glorioso, mucho más especial que lo que tú te has podido imaginar o soñar. Pero no lo creemos. Daniel esperaba la redención de Israel y Dios le está mostrando la redención del mundo entero. Daniel le está mostrando a personas como tú y como yo en esa visión. Es más, salúdalo porque a lo mejor ahí salimos. Él pudo ver que la realidad sería más grandiosa y no lo podía entender. Porque él no vio a la iglesia en su visión. Ese es un misterio escondido para los santos del Nuevo Testamento. Pero esto simplemente tuvo que haber logrado que se rascara la cabeza. El Hijo del Hombre recibe completa autoridad. Y personas de todo origen lo sirven y le adoran. Y por eso es tan valioso y tan importante esperar en el Señor. Porque Él tiene una perspectiva aérea. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Y si está en los cielos, lo ve absolutamente todo. Nuestro Dios está en los cielos y ha hecho lo que ha querido. No hay nada fuera de su control. Y si tenemos una relación cercana con Él, si tenemos una relación con Dios por medio de Jesús, Él nos va a compartir esa perspectiva celestial.
ya no vamos a andar tan perdidos. Ya vamos a saber cómo está la onda en nuestro caminar con el Señor, porque pasamos tiempo con Él, tiempo en su palabra, y entendemos que al final hemos de recibir la victoria. Y aprendemos entonces a caminar como victoriosos soldados en el nombre del Señor. Y no todo el tiempo acobardados, no todo el tiempo simplemente experimentando el dolor y el desapruebo y la tristeza en este mundo, sino que podemos enfrentar las situaciones sabiendo que en el Señor tenemos esperanza. God wants to give us a heavenly perspective. Dios nos quiere dar una perspectiva celestial. Una perspectiva que va a impactar nuestra realidad. Porque en el Hijo del Hombre hay victoria. En Cristo Jesús hay victoria. ¿Lo crees? ¿Crees que en Él hay victoria para tu situación? ¿Crees que en Él hay victoria para tu realidad? Si no, déjame invitarte. Permite que la victoria de Jesús le dé forma a tu realidad. Allow Jesus' victory to shape your reality. Permítele al Señor construir tu futuro. Permítele al Señor construir tu día de mañana y el día que sigue y el que sigue y el que sigue. Permítele a Él, como Daniel le está permitiendo, entregarse por completo y descansar en que Él tiene perfecto control. Dice Marcos capítulo 14 del versículo 61 al 62, cuando están enfrentando al Señor Jesucristo, uno de los sumos sacerdotes. Le hace los siguientes cuestionamientos. ¿Eres el Cristo, el Hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Lo mismo que vio Daniel. Y Él está en perfecto control. Jesus, the Son of Man, reigns over everything. Él reina con autoridad sobre todo. Y cada vez que Jesús decía que Él era el Hijo del Hombre, los judíos se quedaban así como que patinando, porque inmediatamente se recordaban de Daniel capítulo 7. ¿A poco cree que es a quien se le da toda la autoridad, al que el anciano de días le da toda la autoridad para ser adorado y servido? Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora en Marcos capítulo 1 versículo 14 al 15 dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, diciendo, versículo 15: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Lo mismo que vio Daniel. Que el Hijo del Hombre va a venir a establecer su reino. Y lo ha estado estableciendo un corazón a la vez. Y eventualmente ese reino será literal. Eventualmente estaremos con el Señor por siempre y siempre, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, reinando con Él para siempre, después de que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y en realidad, cuando el Señor Jesucristo vino a derrotar muchísimo más que bestias que representaban reinos y autoridad en este mundo. Él vino a vencer el pecado. Él vino a vencer la muerte. Él vino a vencer la maldad en la cruz. The enemies he
came to overthrow were bigger than Rome. He came to defeat the evil on the cross. Que vino a vencer a todos esos enemigos físicos y no físicos para darnos la victoria. Y tú y yo somos parte de ese reino. Estamos en el intermedio. We are in the in-between. Pero ya estamos reinando juntamente con el Señor. Es lo que Efesios comienza diciéndonos, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No tenemos que esperar para que llegue esa realidad literal, para sentirnos reyes y reinas en el reino del Señor. Pero ¿cómo estamos actuando? Con mucho temor, con mucho miedo. Mira lo que dice el versículo 15 de Daniel 7. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado. Y no es el único. Algunos de nosotros así vivimos nuestra vida, aterrorizados. Y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Ahora, la razón por la que él está aterrorizado es porque no puede entender todo lo que está pasando. Y es confuso para él. Pero para ti y para mí, que se nos ha dado la revelación clara de Jesucristo, ¿por qué en algunas ocasiones también actuamos como si estuviéramos aterrorizados? Si tenemos clara la idea de lo que sucedió hace 2000 años en el Calvario, donde el Hijo del Hombre fue colgado para entregar su vida, entregar su cuerpo, derramar su sangre por ti y por mí. ¿Por qué seguimos aterrorizados, ansiosos, desesperados, preocupados? Daniel está recibiendo estas noticias por primera vez y no sabe cómo reaccionar. Pero algunos de nosotros tenemos años, di conmigo años de saber estas verdades y todavía nos conmovemos cuando no podemos tener el control que quisiéramos tener. Y ciertamente Daniel estaba preocupado porque no veía como el pueblo de Israel iba a llegar a experimentar las bendiciones prometidas por Dios a ellos. No miraba que el futuro para el pueblo de Israel fuera muy bueno por muchísimo tiempo. Pero Dios le enseña que al final Él les ha de dar la victoria. Verso 16 al 18 dice: me acerqué entonces a uno de los que estaban ahí, le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. ¿Me estás siguiendo en la lectura o no? Dice, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. ¿Qué dice? Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, jamás. Si esto no te emociona, no sé qué puedo hacer para que te emocione. Circo, maroma y teatro. Me paro de manos aquí para ver si eso te entretiene. Los santos del Altísimo recibirán el reino. Y será suyo para siempre. Así es de que Daniel, puedes descansar. No estés más aterrorizado. Que si gana Trump, que si gana Biden, que si la pandemia sigue un año más, que si me da el coronavirus, que si pierdo el empleo, que si no, que si va a mandar el cheque o no va a mandar el cheque. Todo eso, mis hermanos y mis hermanas, está de más. Dice el verso 21, verso 22, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció.
Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Entonces, ¿qué era lo que representaba ese pequeño cuerno que salió de la cuarta bestia? Lo que Tesalonicenses nos dice que es el hombre de maldad, o Primera de Juan nos dice que es el anticristo. Eso es lo que representa. Y en algún momento se va a levantar para hacerle guerra y querer destruir no solamente a todos aquellos que le sigan dando lealtad al Señor, sino al pueblo de Dios. Pero el Señor, el anciano de días, el Hijo del Hombre, le darán derrota, lo harán garras por completo. Y eso es lo que está viendo Daniel aquí. Daniel está viendo algo asombroso. Daniel está viendo que Dios tiene un plan mucho más grande. God had a much bigger plan. Y eso es lo que está viendo Daniel aquí. Y creo que ese es el punto de todo esto. El punto es que por todo esto que vemos a través de las Escrituras, tenemos que empezar a entrenar para reinar. We need to start training for reigning. Como rey, como reina en el reino del Señor. Tenemos que empezar a entrenar aquí y ahora. Dice el versículo 27, entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ahí estamos tú y yo. Ahí está Daniel y los jóvenes hebreos. El pueblo de Dios. El Israel literal de Dios y la iglesia del Señor. Ahora reinando en autoridad. Y por eso tú y yo como la iglesia del Señor tenemos que aprender que esto es un entrenamiento para ti y para mí. Es un entrenamiento. ¿Sabías que un día tú y yo vamos a reinar con el Señor? ¿Lo tienes presente en tu vida? Y ya que te has dado cuenta, el reto más grande que tienes que tener en cuenta es que tienes que pedirle al Señor que te dé perspectiva celestial. Que no estés estancado solamente viendo lo que está enfrente de ti, sino que tal vez por primera vez puedas ver mucho más allá. Que puedas ver la victoria que el Señor te ha dado a ti, me ha dado a mí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. So please, don't get stuck in the season. Esto es pasajero. Esto es temporal. Tú y yo podemos confiar que Dios es nuestro presente. Tú y yo podemos confiar que Dios es nuestro futuro. Tú y yo podemos confiar que Él está escribiendo nuestra historia, que Él tiene absolutamente todo en control. Y lo que debemos de hacer entonces es confiar en Él y asimilar esta nueva ciudadanía que hemos adquirido en Él. Y para ello existimos tú y yo. Yo llegué a este país hace 20 años. Y llegar a un país en donde hablan un idioma diferente al tuyo, en donde tu educación pues no tiene gran validez, en donde no hay amistades, en donde todo es completamente nuevo. Ustedes saben, se pueden relacionar. No necesito explicar mucho. Y lo que hace 20 años me di cuenta es que tenía que asimilar esta cultura. Que tenía que asimilar el idioma, que tenía que asimilar la cultura, que tenía que asimilar la manera como se vivía en los Estados Unidos de América. Y por 20 años he estado haciendo eso. Pero me ha costado y me va a seguir costando.
La cultura, la ciudadanía que tú y yo tenemos que adoptar es una ciudadanía del cielo, en donde hay una cultura que es ajena a nuestra cultura natural. Un lenguaje que es ajeno a nuestro lenguaje natural. Una manera de ver las cosas que es ajena a la manera como vemos las cosas. Es completamente otra clase de ciudadanía. Es el reino de los cielos. Y tenemos, por lo tanto, que empezar a asimilar la cultura del reino de los cielos. Pero muchos de nosotros no somos buenos para asimilar. Ni la cultura americana, menos la cultura del cielo. Ni el idioma americano, menos el idioma del cielo. ¿Qué es lo que nos sucede? Decimos, es que yo me voy a retirar y me voy a ir a México. ¿Para qué aprendo inglés? Yo vine para que mis hijos tuvieran un mejor futuro yo. ¿Para qué me preocupo? Ya estoy viejo. En fin, empezamos a poner todas estas clases de excusas para no asimilar este nuevo contexto en el que estamos. ¿Y sabes qué? No te preocupes mucho por eso. Que no te quite mucho el sueño si no hablas inglés. Hay muchas personas a tu alrededor que hablamos español. No te preocupes si no entiendes por qué hacen tanto rollo con el triqui triqui y son cristianos. No te preocupes por ese asunto, es rollo de su cultura. No te preocupes si no asimilas mucho del contexto en el que estás ahorita. Pero te recomiendo que hagamos todo lo posible por asimilar nuestra ciudadanía celestial. Y que empecemos a vivir aquí como reyes y reinas en el reino del Señor. Pónganse de pie, por favor. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que no estemos aterrorizados más. Te ruego que podamos estar confiados en ti, porque tú eres nuestra roca firme, porque tú tienes todo bajo control. Y en ti, Señor, podemos vivir cada uno de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Señor eterno. Amén.